Uriel Flores Aguayo, maestro, abogado, político, ciudadano de aquí de Jalapa, mi estimado Uriel, un gusto recibirte aquí en Salud Cafetera. Bienvenido. El gusto es mío, Tomás, para venirme aquí a tomarme un café virtual. Eso. Oye, Uriel, pues la gente te ubicamos desde las redes sociales como funcionario público, como político, ex diputado, ex candidato y tu actividad pública fundamentalmente, pero poco sabemos qué es lo que hay detrás de Uriel Flores Aguayo, cuál es su historia de vida aquí en Jalapa, ¿cómo se llama? Y me parece que es importante, hoy más que nunca me parece, para iniciar este 2023, empezar a conocer gente, actores sociales de nuestra carísima Jalapa, pues que tienen trayectoria, que tienen una historia de vida interesante, mi estimado Uriel. Creo que es importante que empecemos a inspirar a las nuevas generaciones. ¿De dónde es Uriel Flores Aguayo? Yo soy de aquí, de la ciudad de Jalapa, Veracruz, precisamente nacido en el barrio de San José, en la calle de Arteaga del barrio de San José, que es uno de los barrios, digamos, emblemáticos de Jalapa, ¿no? Barrio San José, pleno centro de la ciudad, cuando Jalapa era prácticamente un pueblito, casi, mi estimado Uriel. Sí, digo, yo soy parte de lo que fue la lenta expansión en la década del 60, ¿no? Y 70, la lenta expansión, crecimiento territorial de Jalapa, que ya para los 80s, 90s se volvió intenso, ¿no? Una vorágine de crecimiento, ¿no? Claro, o sea, llegar, por ejemplo, poblar la zona de Plaza Cristal, por ejemplo, pues llevó 20 años, ¿no? Y estamos hablando de 8 cuadras, 10 cuadras del barrio de San José. Claro. Oye, Uriel, ¿dónde estudiaste la primaria? Cuéntanos desde ahí. Yo estuve en 2 primarias, estuve 5 años en la Guillermo Hernández Castellanos, que está en la avenida Ferrocarril Interoceánico, y 1 año en la primaria 20 de noviembre, que está en Pomona, en el fraccionamiento Pomona. En segundo, porque en primero me tocó ir a una especie de patio de vecindad, o sea, la escuela funcionaba en una cuartería. Ah, caray. Y las actividades recreativas, deportivas, los actos cívicos se hacían en la calle, que era una calle de tierra. Claro. O sea, ahí estuve en primero, como que no era muy adecuado, entonces en el segundo me fui a la 20 de noviembre allá en Pomona, una escuela completa, y en ese año construyeron la nueva escuela de la Guillermo Hernández Castellanos. Entonces para tercero regresé y ahí concluí en esa escuela hasta sexto año. O sea, todavía me acuerdo que se acostumbraba que el mismo gobernador asistía a la inauguración de una escuela y altas autoridades, ¿no? Entonces me tocó... Cuando tenía valor el inaugurar una escuela, una obra escolar, ¿no? Había un aprecio, ¿no? por el civismo, por la educación, una comunicación muy estrecha entre autoridades, directivos, profesores, padres y madres de familia y alumnado. Me tocó, por ejemplo, me tocó una parte, digamos, de esos programas del INPI. Antes del DIF había una institución que se llamaba Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, INPI. Okay. Y ese instituto tenía un programa verdaderamente interesante, ¿no? Que era dotar de desayunos a las escuelas. Por 20 centavos tú tenías derecho a un desayuno que consistía en una torta con contenido variado de lunes a viernes, una leche, a veces con chocolate o vainilla o blanca, y una fruta.
Entonces era interesante, ¿no? Porque para las condiciones de muchos, pues en general eran zonas pobres, ¿no? Que carecían casi de todo, colonias que se estaban formando, colonias que tardan en tener agua potable, luz, servicios. Entonces tener ese acceso a los desayunos de verdad era... O sea, era una apuesta al Era muy desarrollo bueno. académico, intelectual de los chavos, pero sin descuidar el estómago, los nutrientes para el cuerpo. Sí, y yo digo que no sé si lo tomaron de otro país, porque finalmente, pues, así es, ¿no? Las experiencias buenas se toman, incluso las negativas. Pero digo, sin tanto discurso y sin tanto bla, 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 y sin tanta charlatanería, se daba esos programas. Era impresionante, ¿no? La logística. Claro. O sea, tú tenías que llegar a las 7 de la mañana, por ejemplo, y te tocaba ver que llegaban las camionetas, ¿no? O sea, depositaban ahí las cajas con los desayunos, te iniciaban la venta, comprabas tu desayuno, te regresabas a tu casa o no, dependiendo, porque te podías quedar a desayunar ahí, y ya a las 8 te tenías que entrar a la escuela, ¿no? Al salón. Esa fue mi primaria, Tomás. Esa fue tu primera. Oye, esa es la parte del alimento y toda esa parte, pero ¿cómo fue Uriel en la primaria? ¿Futbolero, desmadroso, serio, de los que se sientan hasta adelante, de los que se sientan hasta atrás, mi estimado Uriel? Mira, yo creo que fue una infancia de misterios, ¿no? Una infancia con más sombras que luces, porque como se usaba en esa época, las familias llegaban a fundar colonias. Claro. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de adquirir terrenos en la colonia Encinal a un costado de Plaza Cristal, ¿no? Que era apegadito a lo que era circunvalación, se llamaba, que luego pues es la carretera, ¿no? Claro. Era la carretera. Era la carretera. Era la carretera. Después de 20 de noviembre. O sea, ustedes vivían a Es la las que afueras seguía. de Jalapa, digámoslo A así. las afueras de Jalapa, del ranchito, de la colonia 2 de abril, Claro. hacia atrás. Entonces, donde están los puentes ahora de Plaza Cristal, a un ladito. Entonces, cuando tú llegas a fundar una colonia, pasas mucho tiempo sin agua y sin luz. Entonces tienes que ir a buscar el agua. Claro. Es un proceso. Claro. Después logras una toma colectiva. Antes de llevar agua a las casas, hoy es muy sencillo eso. O se da por hecho. Sí. Estoy hablando del año 64. Cuando nosotros llegamos a fundar la colonia Encinal, fuimos los primeros en llegar a esa colonia. O sea, los primeros en construir en esa colonia, porque esa colonia sola eran fincas, todo era finca. Sebastián Lerdo, Constituyentes, Plaza Cristal era potrero. Había una casa de piedra donde vivía el que vigilaba la finca. O sea, evitar el hurto, ¿no? Sí. De los frutos, del café. Era etcétera, la máxima preocupación etcétera. de seguridad, ¿no? Exacto, que se entonces el robara dueño fruto. tenía un vigilante ahí. Claro. Y ese vigilante ahí vivía con su familia. Pero se supone que esa casa de piedra pues, la habían construido hacía décadas. Claro. Nosotros fuimos los primeros en llegar a vivir ahí a esa colonia. Entonces vives en la oscuridad, no hay luz, Claro. tarda muchísimo. En lo que se va Muchos poblando. oficios. y- Años, ¿no? En lo que se va poblando. Claro. Agua, luz. Entonces vivir así es áspero. Claro. Te plantea adversidad, te plantea obstáculos. Tienes que cuidarte más, o sea, tomar medidas de seguridad, o sea, encerrarte prácticamente, Sí, ¿no? pues sí. Y oyes Literalmente ruidos, en despoblado, ¿no? y oyes en despoblado, y entonces sí te crea, sí creces con temores, ¿no? O sea, con ciertos temores, te inhibes en muchos sentidos, y cuando empiezas a convivir con niños y niñas que viven en otra zona, pero ya con un poquito de más desarrollo, Y socialización. hay un choque, sí,
sí, uno es temeroso, ¿no? Claro. Sí te genera una timidez que a lo mejor pudieras vencer innatamente o a partir ya de la convivencia, ¿no? De observar a los demás. Entonces creces así como muy autorrestringido, ¿no? Pero sí, o sea, el deporte, el fútbol ya era fuerte, porque acuérdate que México tuvo el Mundial del 70, Claro. de Juanito 70, y eso, aunque no había los medios, la televisión era apenas precaria, ¿no? La televisión ahí con el vecino o el amiguito, órale, ¿no? Nosotros cruzábamos la carretera y pagábamos 20 centavos por ver la televisión. Creo que había 2 canales, nada más, y una programación raquítica, ¿no? Safari, Combate, Noches Mexicanas y Cachirulo, el del chocolate, Cachirulo, el del chocolate. Claro. Entonces pagabas 20 centavos y ahí en una casa, en un taller, se reunían 20, 30 chamacos, pero no era fácil tener los 20 centavos sí, tampoco. No, claro. Tal vez una vez. Ni de todos los días, ¿no? Una vez a la semana. Entonces, en ese ambiente, pues tienes que resolver, desarrollas la inventiva, ¿no? Y hay también roces, o sea, claro. Hay formas de ser, carácter, personalidades. Hay chavos agresivos, ¿no? Violentos, ¿no? Que traen eso, ¿no? Pues de su casa, que te retan, y hay que andar resolviendo, no había mucha oportunidad de diplomacia, ¿no? Claro. Pleitos, te espero a la salida de la escuela, ¿no? Vas a ver, etcétera. Pero agradable, maestras de primera, ¿no? Maestras muy, muy amorosas, maestros rudos, había medidas disciplinarias, no se hablaba menos y se disciplinaba más, ¿no? Claro. Había reglazo, había balonazo, incluso había epítetos, ¿no? Yo recuerdo maestros que se dirigían a alumnos y le decían gordo, enano, chaparro, todo lo que hoy es políticamente incorrecto o que hemos superado, claro, culturalmente, ¿no? De manera civilizatoria, en ese entonces era parte de... Era perfectamente normal. Y si un maestro te regañaba, si un maestro te daba un jalón, tu mamá llegaba y le decía, dele otro, ¿no? No. Y en la casa te completaban. No, vas a ver, ¿no? Entonces te quiero disciplinado. Era otro nivel cultural, ¿no? Claro. O sea, padres que vienen de pueblos, ¿no? Con otra idea, ¿no? Autoritarismo, ¿no? Sí, autoritarismo. Y los maestros, pues felices, ¿no? De agarrarte a reglazos. Sí, porque además tenían una autoridad delegada, ya dada, no tenían que luchar por la misma, o sea, su legitimidad era incuestionable. Los papás no criticaban, ¿no? Ni no sé, o sea, no se molestaban que los maestros te llamaran la atención. Entonces una primaria bonita, yo nací en el 59, se entraba de a los 7 años, ahora se entra a los 6, yo entré en el 66, debo haber salido en el 72, por eso te digo, me tocó el Mundial del 70, ahí, claro. Y me tocó el echeverrismo, o sea, el 70 entra Echeverría, sí, el 70, entra Echeverría, pero ya venía el programa, o sea, ese programa de los desayunos parece que era de doña Eva Sámano, de López Mateos, o sea, antes de Díaz Ordaz. Claro. No sé si ese programa lo creó doña Eva. El de los desayunos, ¿no? De los desayunos del INPI, y lo mantuvo Díaz Ordaz, o no sé si se haya interrumpido o no, pero a mí me tocó estar en la primaria en los tiempos de Díaz Ordaz y en los tiempos de Echeverría. Entonces aprovechamos eso de los desayunos. Y sí, mucha formalidad, digo que incluso yo recuerdo en el primer año se hacía el acto a la bandera todos los lunes
en la calle. Hay fotos. Claro. Hay fotos. Yo nunca tuve oportunidad de ver esas fotos, pero un día me invitaron a celebrar el aniversario de la primaria, o sea, el año X, ¿no?, que cumplió. Y la directora de la escuela, que yo conozco, me ofreció y me mandó al correo fotos que había una exposición, fotos blanco y negro de aquella época. Entonces ahí están, en el acto cívico, están toda la comunidad, pero en la calle de tierra, ¿no? Y aún así, fíjate lo que es la formalidad. Algún maestro de traje, otro la época del bien vestir, muy arreglado, las maestras pues de traje sastre, en la calle, en la tierra. O sea, cómo la necesidad es virtud, ¿no? En algún sentido. Claro. No te preocupa eso, o sea, dices, voy a hacer el acto, oye, que hay tierra, pues echa agua, ¿no? Que no se levante el polvo, y lo haces. Y como cuando lo tienes, ¿no? Te lo complicas, ¿no? Te lo complicas, lo Quiero descuidas. más. Es que el sonido no maldices, sirve, el sol no está dando, ¿no? Hay viento. Está lloviendo tantito, suspende las clases. Hace frío, vas a suspender clases, etcétera. Sí, una primaria en un tiempo, pues, difícil en términos de las distancias, el transporte público, los servicios y el acceso a la salud. Porque el transporte público pasaba en 20 de noviembre. En las famosas rutas Piedad Estación y Piedad Panteón, que venían del centro, subían 20 de noviembre, una llegaba a Miguel Alemán, se iba a la estación. Uh-huh. Cuando la estación estaba en su apogeo, ¿no? Claro. Y la otra se iba todo a la avenida Jalapa, hasta el Panteón por allá. Esas eran dos rutas. De las 4 o 5 rutas que había en Jalapa, esas eran de las más conocidas. Pero solo pasaban aquí en 20 de noviembre. Ahí la parada era la de la Isla, donde está la Quinta de las Rosas. Sí. Enfrente estaba una tienda famosa que se llamaba La Isla. Entonces la gente en Jalapa, imagino que en todo el mundo, es muy dada a referirse a los lugares por algún punto específico. La Isla, ¿no? Ahí en la parada de la Isla. La Cruz de la Misión. Sí, claro. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya no existe la Cruz de la Misión. Misión. Pero le seguimos diciendo. Pero se va a llamar toda la vida, ¿no? Claro. En fin, hay mil ejemplos de cómo la gente se apropia el imaginario popular, ¿no? Hay como una construcción social, un consenso popular, y ya, o sea, no hay poder, como pasa con las vigas y con Rafael Ramírez, y todo eso, de que a alguien se le ocurrió algún día cambiarles de nombre, ¿no? Las vigas se llama Rafael Ramírez. Sí. Pero la gente dice las vigas. O aquí más coloquialmente. San Miguel del Soldado. Sí. Lo pusieron Rafael Lucio. San Miguel del Soldado. O aquí Lázaro Cárdenas sigue siendo Circunvalación. Todavía muchos autobuses actualmente del servicio urbano de Jalapa, de las diferentes y pinchurrientas líneas que hay, muchas traen Circunvalación. Sí. Y se llama Lázaro Cárdenas. En este patrioterismo y en este nacionalismo chicharronero, ¿no? De querer ponerle nombre de algún presidente, algún político, algún héroe, a todo, ¿no? Pancho Villa, Zapata, Madero, Carranza, pues esta demagogia, ¿no? Esta frivolidad, claro, ¿no? Para colgarse del pasado, para no rendir cuentas en el presente, ¿no? Así es. Oye, ¿y tu secundaria? ¿Tu secundaria? ¿Cómo fue el paso ahí a la secundaria? ¿Cuánto fuiste? La Federal 1, la Sebastián Lerdo de Tejeda. Aquí había pocas escuelas. Estaba la Federal 1. Ya después se creó la 2. Claro. Y se empezaron a crear una serie de escuelas, ¿no? Federales, etcétera. Pero en aquel tiempo, o sea, estamos hablando, yo debo haber entrado en el 66, salí en el 72 de la primaria, ¿no? Entonces entre 72 y 75.
fui a la secundaria, fui a la Sebastián Lerdo, una escuela muy grande, de esas escuelas de masas, ¿no? O sea, hasta los salones, hasta el F, ¿no? El G, y una demanda impresionante, ¿no? ¿Grupos de qué? ¿30, 35, 40? Grupos muy numerosos, como de 40. O sea, ahí hasta de 50 tal vez, ¿no? Los maestros no te hablaban por tu nombre, sino por tu número de lista, me imagino. Sí, claro. Y eran los tiempos de aquellos uniformes de color beige, Claro. de dos tipos, ¿no? Uno grueso, que era como popular, y uno delgadito, que era como más fino, ¿no? Uh-huh. Y las alumnas iban de color rosa, azul y guinda, de acuerdo al grado. Órale. Porque eran 3 grados. Entonces, ya no recuerdo exactamente a qué grado correspondía cada color, pero los hombres de beige y las alumnas de vestido de esos colores, azul, rosa y guinda. Y una actividad pues interesante, digo, la secundaria ya es otro nivel. A ver, ahí ¿qué pasó con Uriel, el tímido que estaba en la primaria que nos comentabas hace rato? Y ya el Uriel que después de pasar por la socialización de la primaria y todo lo demás, ¿qué pasa con Uriel Flores Aguayo en la secundaria en términos de socialización? Yo creo que seguí siendo, o sea, como que infancia es destino hasta cierto punto. Claro. O hasta cierta etapa, hasta cierto nivel. No, yo creo que lo seguí siendo, muy dedicado a lo que era la escuela. Sí, amistades, sano, ambiente sano. Claro. O sea, yo recuerdo que era un ambiente muy sano. Hacías tus actividades y tenías talleres los sábados. Tenías radiotécnica, carpintería, balconería, soldar, etcétera. Entonces iba los sábados un rato. ¿Tú qué día estabas? Yo estaba en balconería. Balconería. O sea, nosotros hacíamos sillas, bancos, servilleteros, todo con metal. O sea, teníamos que ir a comprar el metal, la soldadura, y ya el maestro te iba guiando. O sea, ahí hacías tus cosas, ¿no? Tus pininos ahí. Y con eso te calificaba, ¿sí? Era un poco para la preparación para la vida productiva, ¿no? Yo creo que era la concepción. Yo creo que venía un poco del cardenismo, ¿no? Uh-huh. No estoy tan seguro. O si desde Vasconcelos, ¿no? Pero la idea era esa, ¿no? Que los alumnos aprendieran un oficio. No creo que fuera tan riguroso, pero tampoco era de barco, o sea, sí lo tenías que hacer. Claro. Entonces era una escuela muy completa. Aquí cuenta mucho las instalaciones, que tengan espacio, que tengan canchas, que tengan buena cafetería, ¿no? Antes no se preocupaba la gente porque vendieran refrescos o pan, no como ahora, ¿no? Claro. Que es correcto que se haga ahora. Entonces, escuela muy grande, muy grande, o sea, cada grado tenía 7, 8 grupos y 2 turnos, matutino y vespertino. Yo iba en el matutino. Entonces, muy buena actividad ahí, había de todo, canchas, todo, los talleres los sábados, y los sábados eso nos permitía escalar el cerro. El cerro de Macultepe, que tú conoces o que todo el mundo conoce, no tenía la infraestructura que tiene ahora. Tú escalabas por veredas, por algunos senderos, y a veces te tocaba pues tiempos de lluvia, lodoso, ¿no? O sea, andabas rodando ahí. Toda una aventura. Era realmente una aventura subir al cerro, una verdadera aventura. Ahí vivía una familia, donde ahora es el museo, un museo. No, bueno, no, creo que ya se los quitaron. Ya se los quitaron. Ya se los quitaron a Sergio. Ah, bueno, ahí vivía una familia que cuidaba el cerro. Y esa familia ahí vendía refrescos, naranjas con chile, dulces. Al que llegaba sediento y hambriento después de trepar el cerro. Ya después sí, era una verdadera aventura, muy bonito, pero también muy sano, no tenía con relación con nada más. Entonces era una muy buena escuela, y yo relativamente cerca, ¿no?, de la zona del Encinar La Cristal a Miguel Alemán, subía caminando. Claro. Y me venía caminando,
con lluvia y sin lluvia. Pero era para ahorrarme lo que llevaba para gastos, que era mínimo. $1 creo en aquel entonces. Era para poder comprarme algo, una torta, un pambazo, un gustito, un gustito. Y otro destino de todos los de esa secundaria era la estación. O sea, bajar Miguel Alemán a la estación, porque ahí llegando en las proximidades de la estación había bosque y había fincas con nísperos que le llaman, ¿no? Con una fruta deliciosa que se caía. Entonces nadie la cosechaba y cuando había temporada era de irse iban a recolectar, ¿no? A juntarte una bolsa y demás. Entonces eran 2 destinos, el cerro y la estación. Pero esas eran prácticas escolares, digámoslo así, o era ya como de pinta, recreativo. De recreativo, ahora sí de la bola, ¿no? Vámonos al cerro. Acababas tu taller a las 12, digamos, ¿no? Y te dices, pues una hora o 2 horas vamos al cerro y se corría la voz y algunos grupos se iban, ¿no? Otros a la estación y también había en las tardes, había equipos, se hacían equipos de estudios y se iba a las bibliotecas. Por ejemplo, la de la UB, que está aquí en la zona universitaria, era de las más buscadas, supongo que era la más completa, ¿no? Y por el ambiente de los lagos, o sea, te llevas ahí en la tarde un equipo, ¿no? Claro. A estar trabajando. Buena convivencia, pero no nada que ver, fíjate, con alguna idea del mundo, ¿no? En sentido crítico, la política, todo formal, todo en la lógica de que pues tienes que estudiar y tienes que ser alguien en la vida. Y cuando la educación tenía un valor de movilidad social, Uriel. Sí, claro, y justificar por qué estás ahí, ¿no? Entonces, poco de vergüenza si reprobabas. Yo no recuerdo haber pensado que tenía que ir por 10, 9, no, o sea, la verdad era probar. Claro. Y ya aprobando, pues te dabas por bien servido, pero que no te reprobaran, eso sí recuerdo que era en relación a la imagen paterna y materna, sí era un cuestionamiento personal el no verte en la situación de reprobar, de llamadas de atención, de hechos de indisciplina. Hasta ahí creo que las cosas iban muy tranquilas, ¿no? Iba muy sereno, rock and rollero. Entonces, el Uriel de la primaria a la secundaria se mantiene con cierto nivel de timidez, sí, pero pues sigue habiendo interacción. Esas escapadas al cerro me imagino que deben haber sido fantásticas, mi estimado Uriel. No, deliciosas. Rodar ahí, ¿no? Esconderte, corretearte. No, de verdad que es y sigue siendo el cerro un pulmón y un sitio muy favorecido por los jalapeños y que les interesa, ¿no? Yo creo que el cerro, los lagos, ¿no? El Haya, claro. Son lugares, los Tecajetes, son lugares de naturaleza que pues son una joya, o sea, es de lo que mucha gente que es o vive en Jalapa pues está tan acostumbrada que no ve la riqueza y la maravilla, no le da ninguna importancia, pero estamos en el top mundial de áreas verdes, o sea, en per cápita, claro, estamos en el top mundial y yo siento, aunque se hacen cosas, que no se proyecta lo suficiente, o sea, como para que Jalapa tuviera ese sello. Claro. ¿No? Porque sí es la ciudad de las flores de Humboldt, pero creo que falta más difusión, más intercambios, hacerla más atractiva, ¿no? Atraer a mucha gente, que sí, digo, sí son valores de la ciudad y son cualidades que efectivamente sí convence a mucha gente. O sea, pues quien viene, se asoma por los lagos, o sea, bajas del Parque Juárez y te asomas a los lagos y es, ¿qué es esto? ¿No? Qué bonito, descuidado, pero qué bonito feo, lugar. Feo, medio abandonadón, ¿verdad? Ojalá y le metan ya, pero... Sí, ya, urge. Pero ¿qué es eso? Y te vas al cerro,
ve al Haya, o sea, el Haya está precioso, ¿no? Claro. Ya ni te digo los tecajetes. Y así, la Cueva de la Orquídea. Muchas joyas hay aquí en Jalapa en ese sentido, Uriel. Pero manejadas de manera muy sencillita. O sea, como muy austera, como... Nada más hay ahí se va. Pero no, tenemos eso. Y entonces te digo, el cerro, la estación, la biblioteca, los lagos, digamos, eran puntos recreativos de la secundaria y de estudio también. Oye, Uriel, ya que estamos al nivel de la secundaria, quiero preguntarte, ¿qué papel jugó papá y mamá en tu formación? Ya nos hablaste de haber sido los primeros en llegar a formar colonia, a despoblado literalmente. Sí. Pero la injerencia de papá y de mamá en Uriel Flores Aguayo, ¿cómo estuvo esa interacción? Digo, yo entiendo que papá y mamá, pues sus actividades propias, papá trabajando, mamá en la casa, Uriel ahí vagando por toda la ciudad, ¿no? Por aquello de los traslados, ¿no? Ahí, ¿cómo está esta relación con tus padres, Uriel? Muy fuerte. Mi papá estaba fuera mucho tiempo, ¿no? Meses. Iba, venía. O sea, nunca dejó de estar, pero trabajaba afuera, entonces no era el día a día. Mi mamá muy fuerte, o sea, muchísima disciplina, o sea, de mucho carácter, porque éramos 10. Tenía que aplicarse ahí. Se descuida y se le pierde uno. Claro, ¿no? Claro. Y si tienes una necesidad, fórmate, ¿no? O sea, si quieres zapatos, por ejemplo, pues sí, saca tu ficha, ¿no? A ver qué día te toca. Porque no había dinero, ¿no? Era muy limitado. O sea, el papá trabajando fuera en calidad de proveedor y la mamá cuidando ahí el changarro, ¿no? Cuidando y con mucha disciplina. O sea, yo creo que te inspira el ejemplo, ¿no? Más que te digan o no te digan, aunque a ver si te lo dicen y te lo aplican, tú lo asumes, ¿no? O sea, tú te digo porque tú creces en la noche, ¿no? Las noches oscuras, iluminadas con un quinqué, con una vela, ¿no? Claro. Entonces eso tiene su misterio, y tiene pues sus temores, ¿no? Entonces te vas autoconteniendo, o sea, de que, entonces no me debo ir, no, pues tempranito, porque pues ya en la noche, pues andar aquí entre las fincas, ¿cómo le vas a hacer? Entonces sí, muy fuerte la presencia y mucha disciplina y mucho apego, o sea, yo creo que esa etapa, en mi caso, fue de una estrecha convivencia y comunicación al modo en que te podías comunicar, porque pues, ¿qué vas a hablar? ¿No? O sea, padres con primaria, ¿no? Mi primaria, mi mamá, pues resolviendo, o sea, personas que van al día, que no tienen más metas que celebrar tal vez un cumpleaños, ¿no? Algún día, o hacer una comidita, pero ir desahogando, ir gestionando el día a día, ir resolviendo el día a día, que si en la escuela te encargan un libro y puta no tienes para comprarlo, entonces pues aguántate, ¿no? Hay que ser el maestro o la maestra esto, ¿no? Y eso te lleva también a buscarle, no, o sea, no ser conformista, pero ese es un momento, ¿no? En que lo decides, o es una disyuntiva, porque puedes echarte a la hamaca, ¿no? Y bueno, pues estoy amolado y volverte marginal, ¿no? Y la vida es así, y así ya, le sigo, pues ¿no? La llevamos, ¿no? Me vuelvo marginalón, o le pones ganas. Yo lo que hice fue buscarle, o sea, yo, por ejemplo, vendía cosas, vendía chicles, o sea, compraba una caja de chicles y la vendía, ¿no? Y le ganaba algo. Claro. Mi mamá
y mis hermanas, sobre todo mi mamá, hacía comida para vender, porque en esa zona iban a ensayar para los desfiles la policía, los del pentatlón, los conscriptos, pues, o sea, tomaban, ¿no? la carretera. Claro. Y entonces había que venderles de comer. O sea, que había que poner el puestecito ahí para... Llevar, canasta, era un ingreso ese, tamales, ¿no? En las calles. Panadería, yo trabajé en dos panaderías, 3 panaderías. Chico, estoy hablando de los tiempos de la secundaria. Y luego, cuando salí de la secundaria, en una gasolinera aquí en La Piedad, precisamente, estuve como un año trabajando, pero no esperaba. Es decir, como ya sabía que aunque esperara, no iba a haber. Claro. Entonces, había que salir, ¿no? Había que buscarle, y yo desde esa edad empecé a comprarme, por ejemplo, los zapatos, ¿no? Zapatos. Había aquí en la Destroyer una marca que se llamaba Pajecito, no sé si siga. Zapatos muy atractivos, muy bonitos. Y aguantadores, ¿no? De acuerdo muy a la época. aguantadores, sí. No, pues ibas cambiando, ¿no? El modelito. Claro. Eso. Pero yo me los compraba, o sea... Hay revistas también. Tengo un hermano mayor, que empezó a trabajar muy joven. Había una normal en Carrizal, una normal rural, y que cerraron después. Él empezó ahí, no le gustó y se salió. Y empezó a trabajar como a los 17 años, en Alto Tonga, en la obra del estadio, de la ampliación del estadio Jalapeño, etcétera, etcétera, ¿no? Y él, cuando estaba en Alto Tonga, cuando estaba afuera, y un tiempo, compraba muchas revistas, las revistas de la época, ¿no? Claro. Compraba muchas revistas, y se iban acumulando. Entonces yo lo que hacía era tomar las revistas y venderlas. Es curioso, por ejemplo, había negocios aquí en la calle de Arteaga, había un zapatero frente a un templo evangélico. Uh-huh. Había un zapatero, o sea, un remendador de zapatos, ¿no? Yo ahí nací precisamente a un lado. Y ese señor alquilaba revistas. Es decir, ponía sus tendederos y tú pasabas a alquilarle una revista, ¿no? O sea, en lugar de comprarla en 2 pesos, te la alquilaba en 20 centavos. Exacto. Igual que con la televisión. Claro. Pero en este caso ya con una revista. Y sí, pasaba la gente, y leías la revista y te ibas, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces yo era de los que le vendían revistas de lucha libre, de Memín, de lo que fuera. Y con eso, con lo que me daba el señor, pues te daba cualquier cosa, ¿no? Se juntaba un buen dinerito y era para comprar pan. Había 2 tiendas en 20 de noviembre y César Velarde, o sea, donde termina Arteaga, cruzas 20 y se convierte en César Velarde, Uh-huh. la calle. Sí. En las 2 esquinas había 2 tiendas. Una se llamaba El Muñeco, era azul, y otra verde, que no me acuerdo ahorita, pero una vendía pan con la característica de que el mismo tipo de pieza en 2 tamaños. La más grandecita costaba 20 centavos y la más chica 10 centavos. O sea, por ejemplo, 2 conchas, pero una grande y una chica. Podías comprar la grande o comprar la chica. Y entonces a mí me gustaba mucho porque con el dinero que se sacaba de las revistas, pasabas y te llevabas una mega bolsa. Un bolso. Una mega bolsa de pan y llegas, ¿no? Como Santa Claus. Sí, claro. Ya llegué, aquí estoy. Y era muy bonito eso, ¿no? Porque Jalapa con sus tardes frías, ¿no? Neblina, Cafecito, chocolatito y panecito. Entonces, el café, nosotros venimos de familia cafetalera. Mis tíos, ahora primos, ¿no? En Tuzamapan, fueron cafetaleros fuertes toda su vida. Entonces mi mamá, muy vinculada a sus hermanos, pues nos llevaba y nos íbamos todos allá a las fincas, a andar ahí haciendo alguna cosa, y nos regalaban un bulto de azúcar, muchos kilos de
10 kilos, 20 de café, ¿no? Se molía Claro. ahí. O sea, Era ya de listos marca. para ponerlo. Y entonces desde muy chicos nosotros hemos tomado mucho café. Desde muy niños. Café y un bolillo. Órale. O sea, dormir. y esa tradición te dura hasta la Hasta fecha. la fecha. Yo por eso estoy tan adicto, ¿no? Se puede decir, al café. Bueno, la adicto es mala palabra, pero Aficionado. muy aficionado, muy medio cafetómano, ¿no? Por lo mismo, por el origen, ¿no? De acá de Tuzamapan. La familia de mi mamá venía de Huatusco, café. Llegan a Tuzamapan, café. Entonces, pues puro café. Pues sí, había que seguir creciendo tomando café. Y así pasó la secundaria, la verdad que muy interesante y ya un poco más vinculado al barrio, ¿no? Claro. Es decir, ya la colonia va creciendo, ¿no? Llegan familias, vas haciendo amistades, pues unos se van, otros llegan, ¿no? Y esa convivencia de barrio es una convivencia muy estrecha de muchas experiencias, ¿no? Claro, claro. O sea, pues es lo que se ha perdido de alguna manera, ¿no? O sea, lazos solidarios, Uriel, Sí, comunitarios, claro, ¿no? por supuesto, claro, amigos, amigas, vas a todas las fiestas, te invitan a todo, al bautizo. Si se muere alguien, pues vas al velorio, vas al entierro. Las posadas Si hay, colectivas, ¿no? si hay velorio, la gente lleva pan, lleva café, lleva azúcar, lleva veladoras, lleva flores. O sea, esa forma de convivir en los barrios populares yo la tuve, se mantiene obviamente, pero yo creo que va en retirada. Es decir, los nuevos, las zonas de interés social que vienen por ahí del 76 aquí en Jalapa, más o menos, de aquí del Infonavit Pomona, es del 76 que vino Luis Echeverría a inaugurarlo, ya en sus últimos días de gobierno. Los organizaciones de interés social, los de nivel medio, y ya ni te digo los de los ricos, no creo que tengan esos lazos, ya ¿no? condiciones de lazos de convivencia y de solidaridad, como todavía se tienen en los barrios, pero también creo que menos, ¿no? O sea, fue una época. Claro. Y a mí me tocó esa época, o sea, de que no solo era tu colonia, sino que bajabas a cierto punto, ¿no? En este caso Independencia y Américas era como el punto de reunión y era el punto de partida ya en la juventud, ya en la adolescencia. Claro, claro. Para las fiestas, para el fútbol. O sea, ahí nos reunimos ahí y de ahí nos dispersamos, vamos, ¿no? Y de los pleitos con la colonia fulana, Claro, claro. ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pues así fue, Tomás, la secundaria. Oye, Uriel, eres maestro normalista, y yo recuerdo que en esa época saltabas de la secundaria a la normal. Sí. Ahí, ¿cómo te decides justamente por el normalismo? ¿Cómo decides? Pues voy a la normal. Por necesidad, pero yo no me fui a la normal de la secundaria. Ah, ok. O sea, sí se entraba de la secundaria. Yo hice la prepa. Ah, hiciste prepa, ok. Yo hice el artículo 3, la prepa. Digamos, yo salí 75 de la secundaria, hice la prepa 2 años. Sí, la prepa hace 2 años. Yo me fui a la prepa porque no tenía en mi horizonte la normal. Ah, ok. Yo fui a la prepa. Y ya la o sea, prepa... como estudio primaria, secundaria, y ahora toca el bachillerato. Ahora toca el bachillerato y me fui al artículo 3. Y obvio, pues ya es una edad y una serie de vinculaciones, ¿no? Yo ahí empecé a conocer gente que, por ejemplo, Panes, ¿no? Ernesto Fernández Panes. Claro. Que andaba en el Partido Comunista, ¿no? 76. O sea, te fuiste a la cuna de los grillos ahí en el artículo 3.
Fíjate que el estudiantado era muy oficialista. Todavía el porrismo estaba muy fuerte, los porros, y los controlaba el gobierno, ¿no? Todos eran priistas, todos eran de lo que se llama Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. El MNJR, ¿no? Entonces, Sector del PRI. El sector del PRI, y eran corporativos, ¿no? Claro. Te obligaban a ir a actos, te ponían camiones. Estoy hablando de actos de la ley agraria, o sea, a recibir a un candidato. Lo que hace Morena ahorita es lo que hacía el PRI. O sea, hacer bulto. Sí, de borrego, de cosa, de montón. Y entonces de ahí me surgió cierta rebeldía y me agrupé con varios compañeros y empezamos a hacer cosas, ¿no? Formamos un movimiento que le pusimos Movimiento Comunista Estudiantil, ¿no? La verdad es que ni sabíamos bien qué onda con el comunismo, pero nos gustó. Pero de que era crítico el sí. asunto, ¿no? Entonces... No, sí, nosotros nos opusimos, por ejemplo, a que el uniforme llevara la imagen de un perro, porque el maestro Cetina era el director de la escuela y él tenía un perro bulldog, me parece, y decidieron, ¿no?, que una playera tenía que llevar la imagen del perro. O sea, su mascota. Entonces nosotros nos opusimos, y una madrugada fuimos a pegar cartulinas en los salones donde nos manifestábamos. No estamos de acuerdo en esto. Y un poco ahí ya mezclando, ¿no? O sea, de tus inicios en las brigadas contestatarias. Sí. Bueno, yo estuve en la campaña de Campa, claro, en el 76. Campa, claro, entonces yo ya había tenido esta experiencia, ¿no? Y yo era del Partido Comunista. Entonces, pues la rebeldía de los chavos, yo ya marcado con cierta ideología, hicimos actividades que nos iba a costar la expulsión. O sea, los directivos pues empezaron a investigar, a ver qué pasó, quién fue. Hubo un expulsado. Del grupo que fuimos, debemos haber ido como unos 8. Nos iban a expulsar a todos, pero a uno lo expulsaron y no rajó. O sea, no... Se aguantó vara la presión. Se aguantó el chavo, hasta la fecha ahí lo conozco, me llevo con él. Vive en la Progreso. Pero a mí, cuando yo llegué a la escuela a las 7, o sea, esto lo fuimos a pegar como a la 1, ¿no? 2. En esa idea romántica, ¿no? De estar haciendo la revolución. Claro. Etcétera. Nos fuimos ya cada quien, ¿no? Imagínate desde el artículo, ¿no? En la noche, ahí vienes. Entonces yo llego a las 7 a la escuela y desde que me bajo del camión me encuentro a un par de compañeros. ¿Qué hubo? Uno de Coatepec, por ejemplo. Nada, pues qué bien, oye, pues la clase que venimos, nada, no tocamos el tema, ¿no? Entonces cuando van pasando en los salones, los directivos, acompañados de los líderes estudiantiles, queremos ver aquí, dicen que aquí hay 1 o 2, ¿no? Que vinieron a pegar las cartulinas. Todo un escándalo, Uriel. Sí, el que quiera de una vez, pues, le va a ir bien, y si no, van a ver, etc. Se rajen ahorita, ¿no? Y uno me aludió, porque pues yo ya intervenía en clases, ya daba alguna opinión, ¿no? La verdad es que había maestros muy limitados, ¿no? Entonces, dices, pues no puede ser, ¿no? Tienes que decir algo. Y uno me aludió, dio a entender que yo pude haber sido. Pero antes de que terminara, uno de los compañeros que me encontré en la parada llegando, uno así grandote de mozarrón, se llegó y dijo que no, él no puede ser porque yo me lo encontré ahorita llegando en la mañana. Él llegó conmigo. Entonces él, ¿cómo? Si él llegó conmigo. Ah, no, pues sí, no, pues está bien. Si llegó contigo, entonces él no fue. Nunca lo supo, pero él me salvó.
O por lo menos ya no hurgaron, ¿no? O sea, distrajo la atención, Distrajo okay, no sé, el foco. Exacto. Bueno, si tú lo... Porque además me parece que era un chavo que jugaba fútbol americano. Okay. Entonces era corpulento, ¿no? Claro, claro. Y lo respetaban. Los líderes como que lo llamaban, ¿no? Para sus cosas. Oye, vamos a ir a una fiesta, un convivio, o una bronca, ¿no? o tenemos un problema con tal escuela, etcétera, etcétera. Y él siempre los acompañaba, ¿no? Entonces, como él dijo, de verdad, así, espontáneo, genuino, pero pues inocente, ¿no? Claro. No sabía que nosotros éramos ya clandestinos, ¿no? Ya andábamos todo un jugando a la revolución. Y él dijo, no, a ver. Yo me lo encontré ahorita. Llegamos juntos. Veníamos en el mismo camión. Entonces, ¿cómo va a ser él? Y ya los líderes dijeron, no. Si tú lo dices. Hombre de palabra, de valor, así ¿no? Es. Y la libramos. Pero sí, la prepa ya fue una etapa. De tus pininos de activismo político, social. La campaña de Campa. Claro. O sea, pues ya fue el 76. Irte una semana a Veracruz, como Dios te da a entender, a preparar el mitin de Campa. ¿Hay quién te invita? Ellos, los del partido, Panes, Donato. Donato era el secretario de organización, era un grupito. O sea, del Partido Comunista en el estado habría 7, 8, 10. 2 en Poza Rica, 3 en Veracruz, 2 en Coatzacoalcos, 1 en Minatitlán, 5 en Jalapa. Ponle 20. Lo que hoy le llamaríamos un colectivo. Sí, ponle 20 del Partido Comunista. Y se preparó, parece que hicieron un acto en Minatitlán. Nosotros, una célula, un grupito, fuimos a Veracruz a preparar el mitin de Campa en el Parque Zamora. Y ahí anduvimos con compañeros de ahí del puerto. Un viejito jubilado ferrocarrilero nos prestó un cuarto en su casa, fíjate, ahí como un patio. Nos prestó un cuartito ahí. No teníamos un peso, O sea, nos fuimos con lo del camión, lo de la U y cubetas. Y allá había un periódico del Partido Comunista, el Machete, que pues, se daba, o sea, oiga, coopere, la gente, ¿y esto porquería qué? Pero pues de lástima te daban un peso, 2, de todo, ahí por el mercado Hidalgo. Sí. Juntabas un dinerito y a comer, maestra, a la primera fonda que... Sí, claro. Y tú estabas desayunando a la 1, ¿no? Comiendo a las 6 de la tarde, porque pues lo que cayera éramos creo que 4. Y ahí conocí a Martín Chávez, a Rafael Covarrubias, a Rafa, a varios, eran como 5. Ya estaban divididos, por cierto. Ya eran 2 bloques. Desde entonces. Entonces yo estuve en la campaña de Campa y luego estuve en la huelga de AU el mismo año. Aquí fue muy emblemática la huelga de Autobuses Unidos. Se salen de la CROC y se forma un sindicato independiente. Un poco en esa etapa del sindicalismo independiente, claro. Estaba la tendencia democrática del SUTER. Había un boom de sindicatos independientes. Entonces se forma el sindicato de la U y se va a la huelga. Toma la terminal ahí en Revolución. Yo estaba en la prepa y creo que 2 o 3 por ahí fuimos a apoyarlos, ¿no? Bueno, el grupo, ¿no? Sí, claro. El comunista y fuimos a apoyarlos y un domingo el proletariado unido jamás será vencido. Fuimos un domingo, así como que, ¿qué hago? No, pues vamos a la huelga, acción directa. En lugar de irte al Reventón, al cine, claro, el compromiso social, hubieras estado más compañero. Tranquilo, te vas allá y en la noche de repente, pues llegan a romper la huelga, ¿no? Llegan pistoleros muy conocidos aquí en la región y pandilleros que habían traído de la Ciudad de México, de algún barrio de la Ciudad de México. Trajeron 1 o 2 camiones, ¿no?, de pandilleros, y los pistoleros llegan disparando de la esquina de Revolución de enfrente. Llegan disparando a la
fachada de la... O sea, estaba abierto. O sea, no había puerta, no había reja. Sí. Estaba la huelga. Sí, Lo que había al frente, lo que había al frente era una bandera, ¿no? Claro. Rojinegra. Y mantas y solidaridad y todo eso. Y llegan los pistoleros, ¿no? Empiezan a disparar. Entonces lo que hicimos fue tomar las sillas a la sala de espera. Había una sala de espera y echarlas al frente, o sea, tratar de hacer una barricada. Claro. No, perforadas, pues eran de plástico, ¿no? Y disparan, ¿no? Con pistolas y parece que algún rifle. Y en eso, nos van echando para atrás. O sea, pues te vas cuidando, ¿no? Sí, ustedes ni con resortera respondían, hay gritos mutuos, ¿no? Había 1 o 2 trabajadores que también tenían pistola, ¿no? Y sí, también la sacaron. Y eso ayudó a que no invadieran en un minuto, ¿no? Sino que cuando también recibieron, dijeron, Chihuahua, vamos despacito. Se empezaron a alentar, pero sí van entrando, o sea, llegaron a una esquina. Los carros los pararon acá, creo que se llama calle Acapulco, o Hotel Acapulco, ¿no? Y empiezan a llegar a la esquina. Es una callecita casi enfrente de la terminal. Poco a poco cruzan, llegan a la entrada, van entrando, ¿no? Y nosotros pues vamos hacia atrás. Llegamos, tú llegabas, había unas escalinatas, luego estaban las salas de espera. Uh-huh. Bueno, había una sala vacía, subías unas escalinatas, había unas salas de espera, y luego estaban del lado izquierdo las taquillas, uh-huh, de madera, como cubículos de madera. Y ahí estábamos nosotros, pero era ruido, gritería, ¿no? Mentadas, insultos, de lado y lado, ¿no? Enfrentamiento, o sea, claro. O sea, de veras, no nada de que aquí. Y entonces sí vemos cuando un tipo nos apunta, ¿no? Estábamos gritando, nos apunta y se ve el fogonazo, ¿no? ¡Zum! Todo es fracción de segundos. Claro. Que ves el fogonazo y gritan, ¡cuidado! Éramos como 4 que estábamos gritando y los 4 nos protegemos. Pacho tierra. Nos protegemos con la taquilla. Pero como yo soy el último, la bala me da aquí. No, fue un rozón. Fue como un rozón, o sea, sí entró, pero muy por encimita. Ok. Sí entró, pero muy por encimita. Pero mi reflexión después fue que por un segundo, o fracción de segundo, si tú ves, yo tengo aquí la herida, ¿no? La cicatriz. Si tú ves la altura, si me he tardado una fracción de segundo en brincar, directo al corazón, me da aquí. Claro. Entonces yo hubiera sido una víctima de la lucha sindical. Hubo un muerto, Chimal, su hermana Gloria Chimal, abogada de la Universidad Veracruzana. Hubo un muerto y hubo heridos. Entonces, cuando pasó eso, todavía resistíamos, ¿no? Ya sacando los bancos de las sillas de las taquillas, o sea, ya lo que se pudiera, pues ya era incontenible y ya nos salimos. Bueno, nos fuimos hacia atrás, nos subimos a los autobuses y brincamos a los patios de vecindad que están en la parte de Clavijero, pero la policía nunca llegó, la policía llegó muy tarde. A propósito, entonces entendimos que estaban coordinados perfectamente y de hecho al día siguiente hubo una manifestación muy fuerte con gente de la UB, con grupos y demás, y una de las exigencias era precisamente la renuncia del jefe de la policía y justicia y todo eso. Pero bueno, eso fue en el 76, entonces 76, yo ya andaba participando muy activamente ya en cuestiones sociales.
Claro. O sea, no eres hechizo. No, No eres hechizo yo de tengo- discurso ni nada por el estilo, Uriel. No, yo tengo unos 46 años de militancia de izquierda, ¿no? Como nosotros entendíamos la izquierda, ¿no? En ese tiempo, muy de idealismo, muy de propaganda, muy de ideología, muy de romanticismo y de revolución. Es decir, hasta el 70 bueno, la reforma electoral vino en el 77, Sí, claro. pero se aplicó en el 79. Sí, la elección intermedia. En ese lapso, pues todavía jugabas con el tema de la dictadura del proletariado, con la revolución. Todavía creías, por ejemplo, que la Unión Soviética era algo que tenía algo de valor, Cuba que seguía siendo Cuba era el referente. paraíso, ¿no? Que Fidel Castro era un estadista, ¿no? Un héroe. En ese contexto, acuérdate que la revolución de Nicaragua fue en el 79. Sí, claro. Entonces, fíjate, Cuba fue la revolución cubana fue en el 59. No, bueno, sí, el desembarco, ¿no? En el 59, o la culminación, ¿no? Sí. 59. Que realmente ahí colapsó el gobierno, no es que hayan hecho gran cosa, ¿no? Sí, lo que tenían Salieron- no daba para más. Y salieron huyendo, ¿no? O sea, ahí nos vemos, se llevaron lo que pudieron. Eso ya se acabó, Ahí señor te Logros. dejo la isla, ¿no? Que por cierto, la isla estaba 1000 veces mejor que como está ahora, ¿eh? Claro. Antes del 59. Yo revisé las estadísticas. Mucho mejor. Cuba era un país de nivel medio y que estaba muy por encima de la mayoría de los países de América Latina, ¿eh? Hay mucha inyección Por de cierto. dólares, turismo norteamericano, ¿no? Claro, en vehículos, teléfonos, salud, viajes. No, estaba muy bien. Pero tenías eso, ¿no? Te digo, 76, pues la Revolución Cubana apenas llevaba 17 años. Entonces, tenías muy fresco. Yo incluso, cuando después de la prepa me voy a la normal y fui parte de un comité de apoyo, de un comité de relaciones Flores Magón Mella, impulsado por Próspero Cabañas y la maestra Gloria Sánchez. Yo me inscribí en ese No, pues es que era el contexto Comité, revolucionario, de porque, izquierda, exacto, ¿no? pensaba que por ahí era la alternativa. Entonces ya sí, se fueron volviendo años ya muy álgidos. Sí, yo por ahí de 46, 47 años, de que he militado en la izquierda. Y sí conozco, o sea, realmente a los actores políticos, ¿no? A la gente que me ha militado en diferentes etapas, Claro. ¿no? Sí los he ido identificando, ¿no? Por cierto, como acotación o comentario aparte, en el actual gobierno del estado veo, pero contadísima gente que traiga una trayectoria de izquierda o democrática. Híjole, Contadísima, claro. contadísima. O sea, no me veo reflejado. O sea, y ninguno en de ellos ellos. está en la cúspide del poder, o sea, ni a nivel gobernatura, ni a nivel secretaría, ni a nivel diputación, ninguno de ellos. No, diga, lo más sobresaliente sería gente que estuvo en el PRD, por ejemplo, ¿no? Que ya es otra etapa, ¿no? De la izquierda mexicana, del 88, 89 para acá. Sí, claro. O de izquierda social, o sea, de grupos que se decían de la izquierda social y que han resultado un fraude, o sea, grupos chambistas, ¿no? Que parece que eso era como bluff. No, sí, que era bluff. Claro. El de ser de izquierda era como una manera de encajar en un grupo o de darte una identidad pasajera, ¿no? Ser políticamente correctos, ¿no? O sea, yo soy de izquierda. O ligarte a una dama, ¿no? Pues sí, ¿no? Hacerte el interesante, ¿no? Exacto. Entonces yo sí vivimos esa etapa, ¿no? O sea, el PCM, el PSUM, el PMS, hasta llegar al PRD, ¿no? Oye, Uriel, rápidamente, ¿qué te deja la normal veracruzana, tu paso por la normal?
En términos de Todo, formativo, de contactos, todo. Para mí ha sido, como supongo que es el nivel de estudios superiores para todos, ¿no? Para mí ha sido la etapa más decisiva, ¿no? En todos los sentidos, profesional, personal, familiares, todo. Una carrera realmente bonita, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? La carrera magisterial es una carrera muy rica, muy vital, ¿no? Con enorme conexión con todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Muy, muy interesante. Yo fui muy activo. En primero, un poco. En segundo, me vinculé al cineclub. Se elegía, o sea, el director de la escuela nombraba al presidente del cineclub, de la normal, y por grupos se elegía a los integrantes de una estructura, y a mí me pusieron al frente del área cultural del cineclub. O sea, el cineclub era comercial. Aquí en Jalapa, el cineclub de la normal llegó a ser de los cines más importantes, o sea, competía con los cines que había en Jalapa, el cine en Jalapa, el cine Variedades, ¿no? El cine Radio, ya creo que ya no estaba. Pero bueno, el cine Variedades y el cine en Jalapa sí. Y la normal competía. Tenía funciones los fines de semana y eran un éxito. O sea, además tenía un público cautivo, que era el normalismo, ¿no? Y era un negocio, era un gran negocio. O sea, fíjate, era tan negocio que cada fin de semana le tocaba a un grupo la cafetería, administrar la cafetería, y con eso, con los ingresos de la cafetería, se pagaban un viaje de estudios, o parte de un viaje de estudios, y aparte pues ganaba la institución, ¿no? Claro. Entonces la escuela ganaban los estudiantes, ganaba la escuela, pues ganaba todo mundo. Claro. Y a mí me tocó estar en el área cultural en el segundo año, y yo lo vinculé mucho a las ideas que tenía. O sea, traíamos series de ciclos de la Unión Soviética, de América Latina, de Cuba, de Europa del Este, de Vietnam, etcétera. Íbamos a las embajadas, y las embajadas pues muy generosas, era su aparato de propaganda. Claro. Te daban todo, ¿no? O sea, se proyectaban en esas cintas, ¿no? En las cámaras esas Claro. de cinta. Cuando todavía gritabas ¡Cácaro! Exacto. La normal tiene un auditorio muy grande. Sí. Creo que es el más grande de Jalapa, más que Teatro del Estado, tiene más capacidad, y tiene una sala audiovisual que le llaman, que es un pequeño auditorio como de 200, creo que anda por 200 Lo que son los cinemas hoy. butacas, exacto. Y ahí se proyectaba el cineclub, se prestaban películas, y aparte se trataba de vincular a la comunidad. Yo traía la experiencia del cine trashumante de la UB, Claro. donde yo había participado con Eliobet Caudillo. Él fue el director del cineclub de la UB, pero tenía un área de cine trashumante, que iban a las colonias, a las comunidades, hacían charlas, etcétera. Y yo me metí mucho a lo del cine cultural, pero sí debo reconocer que era más bien tema ideológico, ¿no? Pero no había problema, o sea, nadie te decía nada, te dejaban hacer. Es decir, y además iba muy ad hoc con la formación normalista, ¿no? El día que de la transformación de la realidad, la educación, etcétera. Exacto. El día que los directivos se iban a México a apartar películas, iban a los estudios Churubusco, etcétera, y apartabas, ¿no? O sea, fechas. No, pues la película Bambi, ¿no? Pues la quiero en mayo, ¿no? Bueno, buscabas unos libros así. Ya te decían, no, pues nomás tengo mayo, tal día y tal día. Sí, porque además las copias no eran tantas, no era como mándame el archivo MP4, ¿no? por correo. No, era la
la lata, ¿no? Sí, la lata, la cinta ahí, ¿no? La cinta en la lata. Y yo aprovechaba y yo me iba a las embajadas, ¿no? Y así conocí, pues, la embajada de la URSS, de Cuba, de Alemania Oriental, de Albania, pues creo que hasta Corea del Norte. Nos trajimos algo de esas porquerías de Corea del Norte y proyectábamos, nos invitábamos a los alumnos. No era tan exitoso, pero me acuerdo que los soviéticos tenían buenas películas, ¿no? Tenían por ejemplo, La madre de Gorky, ¿no? Tenían las batallas de Stalingrado, o sea, tenían pues cosas de ellos, ¿no? Claro, a favor de ellos, pero tratando de reescribir la historia global, ¿no? Estéticamente, ¿no? Eran interesantes, ¿no? Claro. Saber la guerra mundial, ¿no? O sea, sí le metían presupuesto a la producción de sus películas, porque era su propaganda mundial. Claro. ¿No? Era con lo que se presentaban. Pues ya ni te digo los cubanos, por ejemplo, ¿no? Puro mito y puro heroísmo, ¿no? Y el Che, ¿no? Claro. O sea, era cosas así. No, segundo año, y ya en tercero, ya en un buen ambiente, coordinados con mucha gente, participamos por la presidencia del comité estudiantil y lo ganamos. O sea, nosotros veníamos de segundo a tercero, porque lo haces a finales de segundo o a principios de tercero, no me acuerdo, a finales de segundo, y competimos con los que ya estaban en tercero o cuarto, ¿no? Gente tradicionalista, ¿no? No, les ganamos, los arrasamos, les ganamos. Utilizamos el color rojinegro por la revolución sandinista. Claro. Porque estaba en boga, ¿no? Todo el referente revolucionario sandinista, ¿no? Entonces utilizamos mucho esa simbología y ganamos. Es una apuesta de primero, segundo, gente muy chavos, muy jóvenes. Y ganamos. Entonces, o sea, mostraron el ala más proactiva de la juventud, sí, contracultural, digámoslo así. Y con ideas, o sea, ideas de izquierda, con planteamientos. Nosotros, por ejemplo, rompimos esquemas. Por ejemplo, trajimos una vez a este cantante guerrilleresco, José de Molina. Ok. O sea, que cantaba puro panfleto, ¿no? Pseudo revolucionario. Claro. Lo trajimos al Auditorio Nacional, auditorio lleno. Y él cantando ahí, echándose su rollo. Lo hospedamos ahí en un hotelito de la avenida Jalapa, cerca de Economía. Un hotelito ahí, de mala muerte. Ahí estaba echando sus tragos. Bozarrón. No sé qué pasó con José de Molina, si ya se murió. Hay que buscar en YouTube, seguramente algo debe de haber de él. Fue muy famoso en las huelgas, en las marchas. José de Molina tuvo un nombre, ¿no? En el canto popular, en el canto... Un trovador revolucionario. De protesta, claro. Pero muy de guerrilleresco, ¿no? De a parir madres latinas. Sí. A parir más guerrilleros, ¿no? Sí. Nomás para que te des una idea. En ese nivel... Y trajimos una semana del estudiante al grupo Víctor Jara, donde las cantantes eran Eugenia León y Margarita León. Pues Eugenia León estuvo con nosotros ahí en el comité estudiantil, igual, pues tomamos un trago acá, pero innovamos, ¿no? O sea, rompimos, ¿no? Lo que era traer el trío fulano de tal, el cantante de moda, ¿no? O hacer una disco. Exacto. Sí hicimos, ¿no? Los bailes, todo eso, pero porque el baile de Normalista era famosísimo, ¿eh? O sea, aquí en Jalapa, uno de los bailes más famosos, tal vez el más famoso, era el baile de la Normal. Cada año. Era pues, el evento social de gala. Blanco y negro, decían, ¿no? De etiqueta. Y traían al mejor grupo de la temporada, o sea, así como ahorita, por ejemplo, Los Ángeles Azules, ¿no? Ese venía, o los Buques, o cosas así. Los que había en esa época. Claro. Y ganamos, y pues hicimos esa presidencia, ¿no? Ese comité innovador que rompió esquemas y que protestó. Nosotros
cuando se vino el tema de los rechazados, que era cada año, ¿no? O sea, se anotaban 1000 y quedaban 500, por ejemplo, ¿no? Nosotros tomamos la escuela, o sea, hicimos manifestaciones en protesta y exigiendo más cupo, ¿no? Acceso libre, ¿no? Venimos aquí al palacio, nos metimos al palacio, una marchota, nos metimos pues con todos los rechazados, más los que ya estábamos, claro. Nos venimos al palacio y se abrió una mesa de negociación, se ampliaron grupos en la normal, y pocos, no muchos, y se crearon 2 normales, no 3, 2 o 3, no me acuerdo, la de Tlacotalpan, ajá, que está vigente, sí, claro, la de Sayula de Alemán, que luego se cerró, y la de Tuxpan, que está, no me acuerdo si se reforzó la de Tuxpan o se creó, esa existe, es CREEN federal. Ese fue el resultado de la movilización que se hizo, pero porque andábamos en esa idea, ¿no? De la movilización, de la protesta, de la acceso a la educación, la responsabilidad del Estado, ¿no? Exacto, un poco lo que ha planteado ahorita López Obrador, pero que no lo concretó, ¿no? Que ya no iba a haber examen de ingreso, pues no, sigue habiendo, ¿no? Pues no hay manera de darle cupo a todos, ¿no? Claro. Crearon, pero pues unas universidades patito, ¿no? Claro. Andan ahí dando lástima a las pobres, ¿no? Oye, pues entonces, ese fue el tercer año de la normal. Yo nomás tuve 3 años, porque en el 4.º año, por cierto, en la normal hubo violencia. Es decir, el porrismo se nos echó encima. En la normal era muy tradicional que los porros podían entrar, los porros de derecho y de otros grupos y escuelas de aquí de la UB, podían hacer lo que quisieran. Tenían llegar a interrumpir clases, a la cafetería, pedir lo que quisieran, no pagar, llegar a los bailes, interrumpir los bailes, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros los enfrentamos, pues imagínate, ya con esas ideas que teníamos, ¿no? Revolucionarias y que acá. Y habías pasado tu primera balacera, entonces. Exacto, los enfrentamos y hubo un muerto, hubo varios heridos, hubo un muerto. Estuvo duro, pero yo nomás tuve 3 años, porque cuando yo iba a pasar al cuarto, estábamos en el boom petrolero, y López Portillo, estaba la presidencia de López Portillo, 76-82. López Portillo aplicó un programa que se llama Plan Nacional de Educación para Todos. Es decir, abatir, ¿no? El rezago educativo. El rezago y cobertura total. ¿Qué pasó? Pues que se les ofreció a los estudiantes de 4.º grado la posibilidad de irse a trabajar y que tus estudios los concluyeras viniendo cada fin de mes, me parece, ¿no? O sea, manera de ir revalidando. Y te llevabas cuadernillos, okay. Elaboraron cuadernillos y con eso trabajabas, ¿no? Traías tareas, etcétera, etcétera. Y es cuando se crean, por ejemplo, es el boom de las dobles plazas, por ejemplo, ¿no? Y como Veracruz no tenía capacidad, se le dio ingreso a muchas profesoras y profesores de muchos estados, ¿eh? Aquí se llenó de Tamaulipas, de Nuevo León, de Campeche, de Quintana Roo. Y de centros de regularización, ¿no? Que entrabas te daban una plaza y no tenías estudios magisteriales, entonces te regularizabas, ¿no? Sí, claro. Con centros de regularización pedagógica. Se usaron muchas estrategias, pero en el momento de que había que cubrir, cubrieron con estudiantes, con los que ya estaban dándoles doble plaza y con foráneos. Yo me fui a la zona de la Mixtequilla, yo estuve en Tlariscoyan, 1 año y medio más o menos. Y ahí estaba lleno de maestras y maestros de otros estados. Había de Tamaulipas, de Nuevo León, de Campeche,
muy así, muy señaladamente, ¿no? O sea que Veracruz dio para todo eso, ¿no? Ya, se acabó. O sea, ¿habrá sido esta parte que comentas, Uriel, el último gran esfuerzo educativo veracruzano para abatir el rezago educativo? Sí, pero relacionado, bueno, de entrada, pues con la gente que tenían en educación, ¿no? Claro, o sea, gente claro. de nivel. Y era una política nacional, Es decir, digo. podías tener un presidente autoritario, demagogo, populista o neoliberal o lo que tú quisieras, pero siempre en sus gabinetes buscaban gente de cierto nivel, ¿no? Claro. En relaciones exteriores, en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? No era ahí un chalán, ¿no? Mi cuate, ¿no? Sí, no, sí. Eso el PRI no lo tuvo, o sea, bueno, no lo tuvo en ciertas áreas, ¿no? Claro. Que eran como estratégicas. En otras, pues hasta la novia, ¿no? Claro. Claro. López Portillo tuvo a su novia, a toda su parentela. Claro, ¿no? claro. O sea, pues eso eran ya los usos y costumbres. Yo creo que estuvo relacionado con el boom petrolero. O sea, México llegó un momento en que tuvo mucho dinero, ¿no? O sea, todo el mundo le prestaba. Tuvo mucho dinero. Hasta que vino, pues, la crisis. La crisis cuando bajó el precio del petróleo. Pero eso fue al final. Claro. Cuando defendió como perro López Portillo el peso, ¿no? Que lloró. Ya nos saquearon, pero no nos volverán a saquear. Cuando nacionalizó la banca. Pero cuando yo te hablo, digamos, 2 años antes, ¿no? De que él saliera, y sí le aplicaron mucho presupuesto. Sí, fue un esfuerzo extraordinario, Claro. de dar cobertura total, ¿no? A costa de lo que fuera, con todas las estrategias posibles, imaginables, y con mucha creatividad y esfuerzo, ¿no? Todo el dinero del mundo le aplicaron a eso. Oye, Uriel, ya prácticamente andamos cerrando la charla. Sí, ha sido muy rica. Si no vamos a aburrir al personal. Sí, porque es conocer a un personaje tan conocido aquí en Jalapa, por nombre, por figura, pero esta historia de vida tuya, pues muy pocos la habían conocido hasta este momento, hasta esta charla, y esa es justamente la riqueza de la misma. Uriel, entre ese Uriel joven de la infancia, estudiante secundaria, bachillerato, normal, nos faltó la parte de derecho, pero hoy ¿cómo te sientes tú en ese sentido y cómo sientes a Jalapa y los retos que hay para Jalapa? ¿Con qué nos vamos quedando en ese sentido, Uriel? Pues yo veo bien, o sea, Jalapa es una ciudad que tiene muchas cualidades, pero tiene más potencial. Creo que no hemos tenido autoridades sensatas, ¿no? O sea, la verdad es que nos hemos perdido de buenos gobiernos, en general. No quiero descalificar a nadie. Y eso ha contado mucho, ¿no? Se han tomado muy malas decisiones en Jalapa. O sea, uno de los problemas de Jalapa viene desde que no se cuidó su arquitectura, ¿no? Pudo más el interés económico y la modernidad, y nos perdimos de tener una ciudad de una atmósfera, de una imagen del estilo de, pues por lo menos de Morelia, ¿no? Digamos, ¿no? No voy a ir muy lejos, o algo de lo que tiene Coatepec, ¿no? Coatepec sí resistió, como que la gente tenía más dinero, no tuvo necesidad de vender, ¿no? Aquí destazaron, sí. Abrieron las calles y tumbaron las casas. Entonces nos quedamos con 300 y pico nada más. Jalapa es una ciudad de mucha historia, ¿no? De una tradición política, cultural, muy importante, muy importante, muy relevante, que hay que continuar. O sea, por un lado, rescatar y preservar su memoria, pero también impulsarla, ¿no? Mantenerla viva, porque pues no podemos vivir nomás de los recuerdos, ¿no? Claro. Hay que hacer algo. No veo mal al alcalde actual, o sea, pues hay cosas que no me gustan, obviamente, pero pues a esas alturas
ya con que la gente sea un poco sensata, ya vamos de gane. Ya Después de la gestión anterior. Si es de izquierda o de derecha. Claro. Lo del señor anterior, pues me parece que fue un cuatrenio perdido, ¿no? Gente sin rumbo, sin visión, además sin amor, ¿no? Sin apego a la comunidad, rolleros, ¿no? Gente que vive del rollo, cuenteros, ¿no? Sí. Que viven del cuento. Hay que hacer mucho por Jalapa. Pues yo creo que sí requiere ser una ciudad con más proyección, más segura, que genere recurso, que le permita a los que viven aquí tener accesos a sus espacios recreativos, culturales, etcétera, deportivos, pero que atraiga también, ¿no? Claro. Tenemos parte religiosa, la naturaleza, el deporte, la historia, entonces, pues es que mira, tenemos el segundo museo de antropología del país, tenemos el primer estadio de América Latina, ¿no? Aquí se voló el primer globo aerostático de Alfaro, Claro. por ejemplo, ¿no? Tenemos la normal más antigua de México, La sinfónica. la escuela normal, la sinfónica, etcétera. Entonces tenemos un antecedente y una estructura y un pasado que hace de esta ciudad una ciudad con muchas fortalezas. Es una ciudad verdaderamente querible, ¿no? Agradable, grata para vivir, con una oferta cultural impresionante. ¿Qué tanto se difunde? ¿Qué tanto acceso? Pues quién sabe, pero te nutre, ¿no? Te hace una ciudad informada, participativa, culta, con su lado de defecto que es la burocratización, Claro. ¿no? La burocratización pues es relax, es hamaca, es clientelismo, ¿no? Esa sería la parte oscura de Jalapa. débil, pero no la podemos eludir, porque Jalapa es la capital del estado, Claro. entonces la cuna, o es la sede de los poderes, la sede de la universidad, la sede de los poderes. Jalapa gira en torno al sector público, a diferencia del puerto de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece que determina o moldea la personalidad de una población, o sea, le da ciertas características, ¿no? Por ejemplo, bueno, allá en Veracruz, en Boca del Río, con el Foro Boca, sí realmente dieron un brinco, ¿no? Porque antes, cuando iba a la Sinfónica, era un acontecimiento, y aquí se presenta cada viernes, ¿no? Claro. Pero además la oferta, o sea, es impresionante. Yo destaco dos aspectos que me parecen cualidades impresionantes de Jalapa, ¿no? Uno, su parte natural, su naturaleza, sus áreas verdes, Claro. impresionantes. O sea, en cualquier lugar, ¿eh? O sea, yo no conozco, por ejemplo, un parque como Los Berros en todo el estado de Veracruz. No lo conozco. Está uno en Huatusco, le llaman, me parece que la Alameda, más o menos se defiende. Está otro en Orizaba, que le llaman la Alameda, más o menos se defiende. Párale de contar. Aquí están Los Berros, a unos metros. Tú pasas por ahí y dices, Los Berros, ¿no? Hombre, claro, que estén descuidados y eso pues ya es cuestión de la autoridad y también del ciudadano, ¿no? Bueno, la parte en verde y la parte cultural. O sea, tú abres las publicaciones de la oferta cultural que tiene en Jalapa, es impresionante. Es impresionante lo que tiene Jalapa, bueno, pues porque tiene que ver que es la sede de la universidad, muchos centros de estudios, ¿no? Tienes esas posibilidades pues que no tienen lamentablemente otras ciudades, ¿no? O sea, para encontrar hace poco vi que en Cuac se cerraron una biblioteca, ¿no? Para poner un banco, creo, unas oficinas del bienestar, ¿no? Entonces, esto es, me parece que las virtudes, las cualidades y los valores de Jalapa. Entonces, tenemos
otros problemas, obvio, ¿no? El agua, la seguridad, pero sí, pues sigue siendo una ciudad verdaderamente entrañable, ¿no? Así es, mi estimado Uriel, un gusto, un placer enorme conocerte más a fondo aquí en Salud Cafetera para Jalapa de las Flores. No, Un placer. Muchas gracias, Tomás. Sale. Me da mucho gusto estar aquí. Eso fue Uriel Flores Aguayo. Saludos.